Hola a todos los apasionados de las matemáticas, sean bienvenidos a este video informativo. Seguramente a todos nos ha pasado que mientras navegamos por redes sociales nos encontramos con un acertijo matemático como este, y al verlo muy probablemente muchos de nosotros hemos dedicado un rato intentando encontrarle una solución. Pues así como este existen muchos tipos de acertijos matemáticos, y evidentemente no solo los profesionales o estudiantes de matemáticas les dedican tiempo, también hay muchos aficionados que disfrutan de resolverlos. En este video hablaremos de uno de los varios teoremas de Pierre de Fermat, quien es probablemente el aficionado matemático más famoso e importante de la historia, tanto así que hasta un cráter de la Luna lleva su nombre. Pero te preguntarás, ¿por qué llamamos aficionado matemático a Fermat aun cuando aportó diversos teoremas? Bueno, esto es porque estrictamente él no estudió matemáticas, por lo que no podría ser llamado precisamente matemático, de hecho se formó en leyes y ejerció como juez. Otra curiosidad es que normalmente no demostraba sus descubrimientos, como en la popular historia de su teorema más famoso, conocido como el último teorema de Fermat, en el que decidió indagar más sobre las ya conocidas ternas pitagóricas, las cuales nos dicen que existen números enteros que cumplen que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Por ejemplo 3, 4 y 5 son una terna que cumplen esta igualdad. Fermat quería saber si esto también se podía cumplir para potencias que fueran mayores a 2, y fue así como después de numerosos intentos y al no encontrar ni una sola tercia que cumpliera estas condiciones fuera de los cuadrados, formuló su conjetura, la cual nos dice que no existen números enteros a, b y c tales que a la n más b a la n sea igual a c a la n, con n mayor que 2. Lo curioso de esto es que Fermat dijo que había encontrado la demostración, pero que por temas de espacio en el margen no pudo incluirla. Nunca se supo si esto fue verdad, ya que murió sin publicar esa demostración, y debido a esto su conjetura pasaría a ser de las más famosas y estudiadas por los siguientes 3 siglos, ya que aunque muchos lo intentaron, solo pudo demostrarse por completo 357 años después, en 1994 por Andrew Wiles. Lo que sí nos demuestra Fermat es que perseguir aquello que nos apasiona nos puede llevar a realizar cosas increíbles, en su caso fueron las matemáticas, y realizó importantes hallazgos sobre todo en el área de la teoría de números. Es precisamente uno de estos hallazgos lo que dio pie a desarrollar los teoremas que respaldan el tema de este video, la representación de números como suma de 2 cuadrados. Entrando de lleno al tema, empezamos aclarando que, como es sabido, todos los números primos excepción del 2, que es el único número primo par, pueden ser representados de dos formas distintas. La primera es 4n más 1, y la segunda es 4n más 3. Todos los números primos no pares se pueden expresar de una de estas dos formas. Fermat descubrió que todos los primos que se pueden representar de la primer forma, se pueden escribir como la suma de 2 cuadrados. Como ejemplo podríamos tomar 5 y 97. Ambos son primos de la forma 4n más 1, y se pueden expresar como suma de 2 cuadrados. Caso contrario, ningún número primo que se pueda representar de la segunda forma, se puede descomponer como la suma de 2 cuadrados. Ejemplo 31 y 11. Ambos son primos de la forma 4n más 3, y no se pueden escribir como la suma de 2 cuadrados. Fue así que Fermat redactó su hallazgo de la siguiente forma. Un número primo p es expresable como suma de 2 cuadrados si y solo si p igual a 2 o p es congruente con 1 módulo 4. Esto último quiere decir que el resto de su división euclidiana entre 4 es 1, o dicho de otra forma, que se puede expresar como 4n más 1. Este fue un muy importante descubrimiento, no obstante Fermat no lo demostró.
Tuvieron que pasar unos 100 años para que lograra ser demostrado, y el autor de esto fue un matemático que posiblemente muchos de aquí conozcan, llamado Leonhard Euler. Es gracias a esto que a día de hoy es considerado como teorema. Como mencionamos anteriormente, el trabajo de Fermat fue muy importante ya que pudo clasificar un grupo de números los cuales eran primos, que siempre podían ser expresados como la suma de dos cuadrados. ¿Pero qué pasaba con el resto de números? ¿Existen más que también se escriban como la suma de dos cuadrados? Si retomamos las dos familias de los números primos 4n más 1 y 4n más 3 y las analizamos con detalle, nos damos cuenta que en realidad también son progresiones numéricas, y si vamos sustituyendo n en cada una de ellas, podemos notar que aparte de obtener números primos también obtenemos números compuestos. Si observamos, en la imagen tenemos resaltados los números de la progresión que son primos en amarillo, el resto son compuestos. En el lado de 4n más 3, ningún número obtenido se puede representar como la suma de dos cuadrados, pero si nos vamos al lado de 4n más 1, podemos notar que entre los primos que se obtienen, también existen algunos compuestos que igualmente se pueden expresar como la suma de dos cuadrados. Lo cierto es que aparte de estos también hay algunos números pares que cumplen la igualdad como el 10 por ejemplo. Analizando la información planteada anteriormente nos lleva a preguntarnos, ¿existe alguna forma de saber cuando un número entero, sea cual sea, se puede expresar como la suma de dos cuadrados, sin importar que éste sea par, primo o compuesto? Esta misma pregunta se la hicieron posteriormente diversos matemáticos, y gracias a su trabajo se logró desarrollar un teorema para saber cuándo un número puede ser representado como la suma de dos cuadrados, aunque éste no sea primo. Este teorema es el teorema de los dos cuadrados para caso general, y nos dice lo siguiente: un entero es suma de dos cuadrados si y solo si cada uno de sus factores primos, de la forma 4n más 3, interviene con una potencia par. Para entender un poco mejor este teorema veremos dos ejemplos con números que no tienen por qué ser primos, y aplicando el teorema, descifraremos si se pueden escribir como la suma de dos cuadrados o no. El primero es el número 30. Los factores de 30 son 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. De estos factores, el número 3 es un factor primo de la familia 4n más 3, con n igual a 0, por lo tanto, debería intervenir en la factorización con una potencia par para que el 30 pueda escribirse como la suma de dos cuadrados. Sin embargo, notamos que el 3 está a la potencia 1, la cual es impar. Por ende nos damos cuenta que este número no se puede expresar como una suma de dos cuadrados. Si aún no ha quedado muy claro, lo haremos para un caso que sí se cumpla, para tratar de que se entienda lo mejor posible. Tomemos por ejemplo el 45. Los factores de 45 son 3 multiplicado por 3 multiplicado por 5. En este caso nos volvemos a encontrar con el factor 3, pero esta vez aparece dos veces, por lo tanto se puede decir que tiene potencia 2 ya que está al cuadrado, lo cual significa que su potencia es par, y al ser un factor primo de la familia 4n más 3, con potencia par, confirmamos que el número 45 sí se puede representar como la suma de dos cuadrados, y de hecho su representación es 45 igual a 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y fue así como el esfuerzo conjunto de diversas mentes brillantes, iniciado todo por un aficionado, dio lugar a uno de los teoremas más curiosos, interesantes y por supuesto complejos en el campo de la teoría de números. Aquí terminamos con este video, espero que hayas aprendido algo nuevo al verlo, ya sea sobre matemáticas o sobre perseguir tus pasiones como Fermat. Muchas gracias por tu atención. Este video fue realizado por Fernando Espejel Rebollar.
estudiante de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.